Habíamos entrado al tema de probabilidad, habíamos visto algunos conceptos básicos, ¿no? Habíamos visto algunos conceptos básicos simplemente para recordar los conceptos que hemos visto. Habíamos visto lo que era un experimento aleatorio, como un proceso de algo, ¿no? Como un proceso de algo, ¿no? Cualquier cosa que ahí lo habíamos discutido, eh, del cual nosotros no podíamos prever el resultado, ¿no? Eso habíamos llamado un experimento aleatorio, ¿no? Como un proceso del cual nosotros no podíamos predecir el resultado final. Y en esa concepción casi todas las actividades que hacemos se pueden catalogar como experimentos aleatorios. Esa es una idea bastante interesante en ese punto, ¿no? Casi todo se puede catalogar como un experimento aleatorio. En la misma línea habíamos visto lo que era una distribución, o habíamos empezado a ver lo que era una, más que distribución muestral, habíamos visto lo que era el espacio muestral. Y hemos dicho que este espacio muestral nosotros lo vamos a denotar con esta letra omega, ¿no? Con esta letra omega. Y el espacio muestral básicamente era la colección de todos los resultados posibles, ¿no? Era la colección de todos los resultados posibles. Teníamos esos dos conceptos, ¿no? Básicos. Voy a poner esto del espacio muestral para que lo tengamos, ¿no? Es la colección, conjunto de todos los resultados posibles de un experimento aleatorio, denotado por omega. Y en el caso del experimento aleatorio teníamos que era... eh, acá tengo... Cuando los resultados de la observación no se puede predecir con exactitud antes de realizar el experimento. Tal vez en la misma línea podemos ver lo que era un experimento, ¿no? Como resultados de nuestra primera clase, ¿no? De probabilidad. Un experimento es un proceso mediante el cual se obtiene un resultado de una observación. Un experimento aleatorio, cuando los resultados de la observación no se pueden predecir con exactitud antes de realizar el experimento. Y el espacio muestral es la colección o conjunto de todos los resultados posibles de un experimento aleatorio. Esos tres conceptos son los más importantes hasta esta parte, pensando en que estamos entrando a ver el concepto de probabilidad con un poco más eh, de formalidad. Y en esto habíamos dicho que para ejemplificar esto del espacio muestral, ¿no? El juego del cacho, ¿no? Es un juego que donde se lanzan 5 dados. La pregunta era cuántas posibles, ¿no? Cuántos posibles resultados podrán existir, ¿no? En este juego. Porque el espacio muestral finalmente es eso, es la colección de todos los resultados posibles. Si nosotros, por ejemplo, lanzamos un dado, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, lanzamos un solo dado, ¿cuántos resultados posibles hay al lanzar un dado? Hay 6 posibles resultados, ¿no? Hay 6 posibles resultados cuando nosotros lanzamos un dado. Cuando lanzamos 2 dados, ¿cuántos posibles resultados existirán? ¿Cómo les he ido con esta parte? Cuando lanzamos 2 dados, ¿cuántos resultados posibles hay? Dos elige. ¿Serán? ¿Qué dicen? Acá es imaginarse todas las posibles combinaciones. A ver, lo voy a poner acá como... Voy a bajar esto como ejemplo.
Ahí, el juego del cacho es un juego donde se lanzan 5 dados. La pregunta, ¿cuántos resultados posibles existen al lanzar 5 dados? Entonces, como una especie de respuesta, podemos empezar observando, ¿no? Respuesta, iniciemos observando los resultados de un dado, luego de 2, hasta llegar a 6, ¿no? Hasta llegar a 5 dados. Esa es un poco la idea, ¿no? Cuando tenemos un solo dado, las posibilidades del dado es o sale el 1, o el 2, el 3, el 4, el 5 o el 6. ¿No? Cuando lanzamos un dado, esas son las únicas posibilidades. Si el juego fuera solamente lanzar un dado, el tamaño, ¿no? el tamaño del espacio muestral es 6, por ejemplo, ¿no? En este caso. Esto lo voy a abrir un poquito. Cuando lanzamos un dado, el tamaño del espacio muestral será 6. Cuando nosotros lanzamos 2 dados, ¿cuáles son los resultados posibles? Ahí nosotros tenemos que imaginarnos todas las posibles combinaciones. Para esto les voy a mostrar en un Excel mejor. Para entender esta idea del omega, ¿no? Para cuando tenemos un poco más casos. Eso, ¿no? Ahí tiene Karina, comentó, y sí, efectivamente son 36 resultados posibles, ¿no? Cuando lanzamos 2 dados, hay 36 posibles resultados. Porque, vamos a ver ahora, ¿no? Tenemos el dado 1, ¿no? Empecemos con eso. Tenemos el dado 1. El dado 1 puede salir el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 o el 6, ¿no? Esos son los valores que pueden salir en el dado 1. Por otro lado, tenemos el dado 2, ¿no? Que eso es lo que nos están diciendo ahora. En el dado 2 puede salir el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 o el 6, ¿no? Porque son similares, digamos, ¿no? Los dados. Entonces la pregunta será, ¿cuántos resultados posibles hay? ¿No? Normalmente este tipo de ejercicios, para resolver este tipo de ejercicios nosotros tenemos que imaginarnos, ¿no? Abstraer varias cosas para pensar cuáles son las posibles ocurrencias, ¿no? La probabilidad finalmente se basa en eso, ¿no? En tratar de imaginar todas las posibilidades para después tratar de identificar la que sea más probable. En este caso, ¿no? En este caso de los 2 dados, tenemos todas estas casillas, ¿no? Todas estas celdas que van a ser resultados válidos cuando nosotros lancemos el dado. Por ejemplo, esta, ¿no? 1, 1. 1 sale en el dado 1, 1 sale en el dado 2. 1 sale en el dado 1, 2 sale en el dado 2, ¿no? 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5,
3, 6, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 6. Vamos a completar todo solo para entender la idea. Seis, 1, 6, 2, 6, 3. Ya, ahí está, ¿no? Cuando lanzamos los dos dados, estos son todos los resultados que podrían salir, ¿no? Si nosotros como que respetamos el orden, ¿no? Los posibles resultados del dado 1 son estos, ¿no? Los primeros dígitos. Y los resultados del segundo dado son estos, que serían como el segundo dígito después de la coma, ¿no? Estos son todos los posibles resultados que pueden salir cuando nosotros jugamos con dos dados. Y entonces, ¿cuántos posibles resultados hay acá? 6 más 6 más 6 más 6 más 6 más 6. Hay 36 casos, ¿no? 36 resultados posibles. Esto normalmente se conoce como el principio de la multiplicación. Cuando nosotros tenemos estos escenarios, ¿no? Dado 1 con 6 casos, dado 2 con 6 casos. Entre los dos dados, ¿cuántos casos van a ser? La cantidad de casos que hay para el dado 1 y la cantidad de casos que hay para el dado 2. Es decir, 6 por 6. Van a haber 36 casos posibles, ¿no? En este caso, el tamaño de omega, ¿no? El tamaño de omega es de 36 posibles resultados, ¿no? 36 posibles resultados, con dos dados. Por el principio de multiplicación. Finalmente esto era 6 por 6, ¿no? 36 posibles resultados. Con tres dados, ¿cuánto será? ¿Cuál será el tamaño de omega? Con 6 dados. 216 casos posibles. ¿Sí? Ahí ya que tenemos una idea, es hacer el principio de multiplicación, ¿no? 6 por 6 por 6, ¿no? 216 casos. 216 casos. Ya con tres dados es un poco más difícil tener esta abstracción, porque aquí es imaginarse una dimensión más, ¿no? Como un cubo más. Como un cubo que va hacia el fondo con el tercer dado, ¿no? Una opción es el 1, 1, 1, la otra opción será el 1, 1, 2, 1, 1, 3, 1, 1, 4, 1, 1, 5, 1, 1, 6, por ejemplo, ¿no? Todas las posibles combinaciones que con los tres dados se pueden armar. Que por el principio de multiplicación será 6 por 6 por 6, ¿no? Que sería 136. A ver, con cuatro dados, ¿cuánto será? 1296. 1296, ¿sí? Sí, Ya ahorita vamos a comprobar con 5 dados. Finalmente con 5 dados, ¿cuánto será? Sería 7776. eso, ¿no? 7776. Ahí está, ¿no? Y entonces, cuando uno juega cacho, ¿no? Cuando uno juega cacho, que es lanzar básicamente 5 dados, ¿cuántas posibles combinaciones, ¿no? de lanzamientos existen? Existen 7776 posibles resultados, ¿no? Cuando uno juega cacho y lanza los dados, está jugando en un juego que tiene 7776 casos, ¿no? 7776 casos. Esta es la idea de Omega finalmente, ¿no? Omega es la colección de todos los resultados posibles. En el juego del cacho hay 7776 resultados posibles. Ya.
Esa es la idea del espacio muestral. Se puede afinar esto a diferentes tipos de juego. Por el momento la idea es entender que tenemos que imaginarnos, mirar todos los resultados posibles para entender bien el espectro, si quieren, detrás del espacio muestral. Porque una vez que tenemos eso, viene el siguiente, bueno, viene la siguiente definición, que es la probabilidad. Hemos hablado de espacio muestral, pero todavía no estamos tocando el concepto de probabilidad como tal. No estamos contando el espacio de probabilidad como tal. A ver, antes de, antes de ir mirando lo de probabilidad, antes de pasarnos, aquí voy a hacer una definición más, que es la definición de lo que es un evento, ¿no? Un evento. Y un evento no es nada más que un subconjunto de, del espacio muestral, ¿no? Un evento es un subconjunto del espacio muestral. ¿Por qué es importante definir esto? Porque la probabilidad estaba definida en base a eventos, ¿no? Cada uno de estos pedacitos, digamos, que salga 1-1, ¿no? Al lanzar dos dados, no imaginemos el juego de dos dados, lanzamos dos dados, eh, que salga 1-1 es un evento, es un posible evento, ¿no? Este es un posible evento, que salga 1-1. Ahora ahí, por ejemplo, este juego de los dos dados lo podemos variar un poco, ¿no? El juego de acá, el experimento es lanzar dos dados y observar los resultados. Este sería ese juego. Podemos nosotros variar este juego con otro. Podemos pensar que el juego en realidad es lanzar dos dados, ¿no? Lanzamos el dado 1 y lanzamos el dado 2, y el objetivo es sumar los resultados de los dados, ¿no? Sumar los resultados de los dados. Entonces, ¿cuántos? Ahí, por ejemplo, el espacio muestral un poco cambia, porque el objetivo del juego o el experimento aleatorio en realidad es un poquito más sofisticado. Es lanzar dos dados y sumar sus resultados, ¿no? Lanzar dos dados y sumar sus resultados. En este caso, este juego parte de la idea de que el dado 1 tiene 6 resultados posibles, el dado 2 tiene 6 resultados posibles. Si lanzo y sale el 1-1, la suma de estos dos va a ser 2, ¿no? Esa es la idea ahora, por ejemplo, de este juego. Lo voy a completar así. Si lanzo el dado 1 sale 1 y en el dado 2 sale 2, la suma entre los dos va a ser 3. Y así sucesivamente, ¿no? El 1 más el 3, 4, y esto hasta el 7. Este va a ser 2 más 1, 3, 2 más 2, 4. Hasta el 8, este va a ser 3 más 1, este, perdón, va a ser 4, este va a ser 5, este va a ser 5, este va a ser 6. Veremos si ya se puede completar. Ya está, ¿no? Por ejemplo, si el juego fuera otro, ¿no? Si el juego fuera otro, el juego fuera sumar los resultados, finalmente hay un experimento previo, que es lanzar los dos dados, que genera todo este espacio muestral. Pues si el objetivo es sumar sus resultados, eso hace que el espacio muestral se convierta en esta forma, ¿no? En la suma de las caras. ¿Cuántos resultados posibles ven acá, ¿no? Está el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, el 11 o el 12. En este segundo juego, en este segundo juego, no hay 36 posibles resultados. La cantidad de posibles resultados son 11.
o sale 2 en el dado, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9, o 10, o 11, o 12. ¿No? ¿Un evento qué es? ¿No? Es un subconjunto del espacio muestral. ¿No? Yo podría decir, en el juego de lanzar dos dados y la suma, un evento es todos los casos en los que la suma es mayor a 5. ¿No? Todos estos eventos son los que cumplen esa condición. ¿No? Yo podría decir un evento es que el resultado sea mayor a 10. ¿No? Entonces estos dos son parte de ese evento, por ejemplo. ¿No? Un evento es simplemente eso, ¿no? Es un subconjunto del espacio muestral. ¿No? En el juego de lanzar dos dados sin la suma podría decir un evento son todos los casos en los que en el primer dado sale 1. ¿No? Este podría ser un evento. ¿No? La colección de estos 5 posibles resultados. Podría decir que un evento es, o el evento es cuando en los dos dados salgan los mismos números. Entonces la diagonal seguramente será el evento de interés, ¿no? La diagonal. Esos son eventos. Simplemente un subconjunto del espacio muestral. Y la probabilidad justamente tiene una característica basada en estos eventos, ¿no? Basada en estos eventos. Como una definición un tanto más formal, digamos. Así que podemos empezar a mirar la probabilidad como tal. La probabilidad finalmente, ¿no? Probabilidad, podemos pensar que la probabilidad es una medida de incertidumbre, o es una medida de incertidumbre alrededor de un experimento aleatorio. La probabilidad es una medida de incertidumbre alrededor de un experimento aleatorio. Esta medida se calcula en base a eventos de interés. A eventos de interés. Se calcula en base a eventos de interés y toma valores en el intervalo y toma valores entre 0 y 1. ¿No? Le estamos dando una definición un poco más formal a la probabilidad. Primero es una medida de incertidumbre. Lo importante de este concepto es una medida. Una probabilidad finalmente es un número. Es un número. Lo otro que estamos diciendo es una medida de incertidumbre en el sentido de que nos va a decir algo respecto a un proceso o un experimento aleatorio, ¿no? Esa es la segunda pauta en esta idea de probabilidad. Es una medida respecto a un experimento aleatorio y esta medida, ¿no? Siempre está basada en eventos, ¿no? Es una medida basada en los eventos que estamos nosotros observando. Y además toma valores entre 0 y 1, ¿no? Está acotado de alguna manera. ¿No? Cualquier probabilidad que uno maneje es una probabilidad entre 0 y 1. Ya nos está dando una idea de esto, ¿no? Existen diferentes axiomas de la probabilidad. Entre las cosas que podemos mencionar acá, por ejemplo, es que como la probabilidad está entre 0 y 1, la probabilidad de cualquier cosa siempre será mayor o igual a 0, ¿no? La probabilidad no puede ser negativa, ¿no? Siempre está entre 0 y 1. Una definición bastante sencilla para entender este concepto de probabilidad, ¿no? Una definición formal, ¿no? Formal de probabilidad es, podemos nosotros hablar, digamos, ya de probabilidad como
como una especie de casos de ocurrencias, ¿no? Como una idea de posibilidades, ¿ya? Y para ello vamos a introducir esta idea de los casos posibles sobre los casos totales. ¿Ya? Esta que sea nuestra idea inicial de probabilidad, ¿no? Los casos posibles sobre los casos totales. Cuando nosotros queremos calcular una probabilidad, la vamos a denotar de esta forma, ¿no? La probabilidad de que suceda A, ¿no? La probabilidad de que suceda el evento A. ¿Cómo se define? Simplemente como un cociente, donde divido los casos posibles sobre los casos totales. ¿Qué serán los casos totales? Es el tamaño del espacio muestral, ¿no? De todos los posibles resultados, ¿cuántos corresponderán a algo que se adecue al evento a la cantidad de elementos del conjunto A, por ejemplo? Esa es una idea básica de probabilidad, ¿no? Esta se conoce como la probabilidad teórica. Es lo que va a ocurrir en teoría, digamos, siempre y cuando todo se comporte casi de manera eh, balanceada, digamos, ¿no? Como ejemplo, simplemente, como ejemplo, en el lanzamiento de una moneda, pregunta ¿cuál es la probabilidad? ¿Cuál es la probabilidad de obtener cara? ¿Qué dicen? Vamos a poner varios ejemplos. En el lanzamiento de una moneda, ¿cuál es la probabilidad de obtener cara? ¿Quién, quién me puede comentar? ¿Quién dice? A ver, mientras voy poniéndoles más ejercicios, más ejemplos. En el lanzamiento de un dado, ¿cuál es la probabilidad de obtener un número par? Otra, en el lanzamiento de dos dados, de dos dados, ¿cuál es la probabilidad de obtener 7? ¿No? ¿Cuál es la probabilidad de obtener 7? Al momento de lanzar un dado, ¿cuál es la probabilidad de obtener 7? De lanzar dos dados. Y finalmente, en el lanzamiento o en el juego de cacho, ¿no? En el lanzamiento de 5 dados, o en el juego del cacho, en el juego del cacho, ¿cuál es la probabilidad de obtener dormida, ¿no? Que es la idea de todos iguales, ¿no? Todos los dados iguales, todas las caras de los dados iguales, todas las caras de los dados iguales. A ver, esos cuatro ejercicios vinculados a este juego, empezaremos en probabilidades. La idea es ya asignarle un valor, ¿no? La idea es asignarle un valor. ¿Alguien tiene una idea para el primero? Cuando lanzamos una moneda, ¿cuál será la probabilidad de obtener cara? La probabilidad de obtener cara.
La definición más sencilla en este caso es casos posibles sobre casos totales. Cuando lanzamos una moneda, ¿cuántos casos posibles hay? Cuando lanzamos una moneda, ¿cuántos casos posibles hay? ¿Cuántos resultados posibles pueden salir? Dos. Únicamente dos, ¿no ven? Ese es el denominador, ¿no? Los casos totales. Y en el numerador vienen los casos posibles del experimento. En este caso, el experimento, ¿qué es? Es lanzar una moneda y obtener, bueno, lo que observamos, o el evento A, ¿no? El evento como tal es obtener cara. ¿Cuántos de los dos casos posibles, cara o cruz, cuántos cumplen la condición de que salga cara? Uno solo, digamos, ¿no? Porque hay una sola cara, ¿no? Entonces, yo estoy esperando que suceda un solo evento de los dos posibles eventos que hay. Entonces significa que la probabilidad había sido de 0.5, un medio, una de dos, digamos, ¿no? Una de dos. Y así se calcula la probabilidad, ¿no? Teniendo en mente esta idea de casos posibles sobre casos totales. En el juego de lanzar un dado, ¿cuál es la probabilidad de obtener un número par? ¿Cuál es la probabilidad de obtener un número par, ¿no? La probabilidad de par en el lanzamiento de un solo dado. Existen tres posibilidades. Eso, ¿no ve? ¿Tres posibilidades de cuántas? La De primera, 6. no De sé. 6, ¿no? Porque un dado tiene 6 posibilidades, ¿no? Serían 3 sextos, ¿no? 3 sextos. Si esto nosotros le sacamos las terceras, igual viene a ser esto un medio, ¿no? Finalmente esto es igual 0.5, ¿no? Haciendo la simplificación, ¿no? Tiene sentido, digamos, ¿no? Esta que es un poquito más complicada. En el lanzamiento de dos dados, ¿cuál es la probabilidad de obtener un 7? ¿No? Estamos diciendo ahí, ¿cuál es la probabilidad de obtener un 7? ¿No? ¿Cuál es la probabilidad de obtener un 7? En el lanzamiento de dos dados. Hay dos probabilidades. ¿Será? Podría ser sacando un dado que tenga el 1 y el otro el 6 o viceversa. ¿Qué dicen? Ahí podemos retroceder y decir, no se olviden que cualquier probabilidad en este caso son casos posibles sobre casos totales. Casos posibles sobre casos totales. En el lanzamiento de dos dados, ¿cuántas posibilidades hay? ¿Cuántos posibles resultados hay? En el lanzamiento de dos dados. Tres probabilidades, licenciado. ¿Será? 6. Cuando lanzamos dos dados, ¿cuántas posibilidades hay? Pues en total son 4 posibilidades, probabilidades. ¿Sí? Aquí, a ver, si recordamos cuando hemos visto hace ratito, cuando lanzábamos dos 36. dados, ¿cuántas posibilidades habían? 36, ¿no ven? En esto hay 36 posibles resultados cuando lanzamos dos dados. Que era lo que teníamos acá, ¿no? Cuando lanzamos dos dados, dado 1 y dado 2, y sumamos sus resultados, esta es la cantidad de posibles resultados, que eran 36. De estos 36 posibles resultados, ¿cuántos suman 7? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no ven? Porque me podría salir 6 con 1, 5, 2, 3 con el 4, 3 con el 4, 2 con el 5, 1 con el 6, ¿no? Estos de acá son todos los posibles, o bueno, hay 6 casos posibles en los que me podría salir el 7. Entonces acá sería 6 sobre 36. Hay 6 casos donde me van a poder, o 6 combinaciones posibles en las que me va a poder salir el 7.
¿De cuán? De las 36 resultados posibles, ¿no? 6 sobre 36. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, se entendió, Alice. Ya. En esto, que es un poquito más, igual hay que abstraer algo. En el juego del cacho, ¿cuál es la probabilidad de obtener dormida? ¿No? ¿Cuál es la probabilidad, dice, de obtener dormida? Que es cuando todos los dados son iguales, ¿no? Ahí el denominador siempre es más fácil de conseguir porque es el primero que tenemos que tener en mente. El denominador es todos los casos posibles. ¿Cuántos casos posibles había al lanzar 5 dados? 7776, ¿no? Cuando lanzamos 5 dados, hay 7776 casos posibles. De esos 7776 casos posibles, ¿cuántos son dormidas, ¿no? ¿En cuántos de esos casos los dados son, todos los dados podrían ser iguales? ¿Qué dice? Si lanzamos 5 dados, ¿cuántos casos de esos 7776, que son todos los posibles resultados de los dados, en cuántos de esos casos todos los dados serán iguales, ¿no? Es decir, tengo puros 1, 1, 1, 1, puros 2, 2, 2, 6 2. casos. 6, ¿no ve? Porque o me salen todos unos, o me salen todos 2, o todos 3, o todos 4, o todos 5, o todos 6. No hay más. Son 6 resultados posibles. Entonces son 6 de 7776 posibilidades, ¿no? Si eso nosotros le sacamos, 6 dividido entre 7776, 0.00076, digamos, hasta ahí podemos dejarlo, ¿no? La probabilidad de que eso ocurra es bajísima, ¿no? 0.0007, ¿no? 0.0007. Por eso es una de las... por eso igual es el evento más, uno de los más extraños, digamos, en el cacho, ¿no? Porque es el de los menos probables. La probabilidad de que eso ocurra es muy baja, ¿no? En el cacho, por eso en el cacho esa jugada es la más valiosa, digamos, ¿no? Cuando todas son iguales, ahí automáticamente el jugador que saca una dormida gana, ¿no? Y es porque es un evento complicado, ¿no? Es un evento complicado. Y esas son las probabilidades, ¿no? Esas son las probabilidades. Normalmente nosotros podemos armarnos ya probabilidades para, eh, para eventos específicos, ¿no? En este juego de los dos dados, ¿no? Podemos imaginarnos que estos resultados, que son numéricos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, que son las sumas posibles las sumas posibles de lanzar dos dados. Cuando los resultados que estoy observando son números, ¿no? Los resultados posibles que estoy observando son números. A los eventos, ¿no? A los eventos le estoy dando un número. A eso normalmente se conoce como una variable aleatoria, ¿no? Que lo voy a denotar con X, ¿no? Esta es una variable aleatoria. Y cada variable aleatoria puede tener justamente sus probabilidades, ¿no? La probabilidad de que, ¿no? La probabilidad de que la variable aleatoria tome un valor más chiquito, o un valor puntual en particular, ¿no? Podemos pensar que es este, ¿no? La probabilidad que tome un valor en particular. La probabilidad que salga 2, o que salga 3, o 4, o 5, o 6, ¿no? Normalmente se acompañan este tipo de tablitas esos experimentos, ¿no? Que son ya ordenarlos simplemente un poco más. Y nosotros acabamos de ver para el 7, ¿no? Cuando lanzamos dos dados, ¿cuál es la probabilidad de que se obtenga 7? Esto habíamos dicho que hay 6 casos posibles. ¿De cuántos?
de 36, ¿no? Es lo que habíamos puesto hace un momento. 6 casos posibles de 36. La probabilidad de que obtenga 7. Eso es 0,17 básicamente, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que se obtenga 2? ¿No? Que al lanzar dos dados la suma sea 2. ¿Cuál es la probabilidad de que eso ocurra? ¿Qué dicen? ¿Cuál será la probabilidad de obtener un 2 al lanzar dos dados? Solo hay una probabilidad que sería ¿Pero la suma cuántas? de 1 a 1 de 6 lanzamientos. ¿Será? Solo hay una posibilidad de obtener 2 cuando se lanzan dos dados. ¿De cuántas posibilidades? De 36. De 36, ¿no ve? Todo aquí, el denominador en todos los casos es 36, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de obtener 3? Es que salga esta o esta, ¿no? ¿Cuántos casos son? 2 2 de de 36. 36, ¿no? La probabilidad de que salga 4 será 3 de 36. 36, ¿no ve? La probabilidad de que salga 5, 4. 4 de 36. Y la probabilidad de que salga 6, 6. 5, ¿no ve? 5 de 36. ¿No? Aquí 1, 2, 3, 4, 5. De que salga 8, 5 de 36. 5 de 5 36, también. ¿no? De que salga 9, 4 de 36. 36. Y de que salga 10, 3 de 36. 36. De que salga 11 en los dados será 2 de 36. Y de que salga 12, 1 de 36. 1 de 36. Esas son todas las posibilidades al lanzar dos dados y sumarlos, ¿no? Y estas son sus probabilidades. La probabilidad nosotros lo tenemos que entender como una medida de incertidumbre, ¿no? Una medida de incertidumbre, porque no sabemos lo que va a ocurrir, pero que nos da información, ¿no? Nos da información. Primero, todas las probabilidades están entre 0 y 1, ¿no? Y eso es por esa regla de que es una parcialidad sobre un total, ¿no? Por la definición. Una segunda cosa importante que hay que mencionar es que cuando nosotros estamos trabajando en probabilidades, cuando yo estudio todo el fenómeno, como en este caso, estoy estudiando todo el fenómeno, todos los posibles resultados de la suma de dos dados, que es del 2 al 12. Cuando veo todos los posibles resultados y tengo sus probabilidades, la suma de sus probabilidades, ¿no? de todo el espectro de posibilidades, siempre tiene que sumar 1, ¿no? Estoy sumando todas las posibilidades de este juego. Esa suma siempre tiene que ser igual a 1. Porque estoy mirando todo el espectro del espacio muestral y por ende eso no debería superar la unidad, ¿no? Eso tiene que ser siempre igual a 1. Esa es una condición bien importante. Lo segundo que hay que notar es que las probabilidades nos están dando información adicional respecto al comportamiento de un fenómeno, ¿no? Nos están dando información adicional respecto al comportamiento de un fenómeno. En este caso, como es el lanzamiento de dos dados y la suma, ¿qué es lo que ustedes pueden apreciar? ¿Cuál será el resultado que se espera que suceda con más frecuencia? ¿Cuál es el resultado más probable? De todos los resultados de la suma de los dos dados. ¿Cuál será el resultado más probable? ¿Alguien dice? Mientras la probabilidad sea más alta, el resultado es más probable. Mientras la probabilidad sea más baja, el resultado es menos probable.
En este caso, ¿cuál tiene la mayor probabilidad? El 7, dice. 0,17. Este, ¿no ve? Lo que me está diciendo, esto es que el 7 es el valor más probable según este análisis, ¿no? El 7 es el valor más probable. Los menos probables quiénes son? El 2 y el 12, licencia. El 2 y el 12. Dice, son resultados poco usuales, ¿no? Es raro que te salga 1, 1 y que te salga tal vez el 6, 6, digamos, ¿no? 1, 1 te va a dar el 2 y el 6, 6 te va a dar el 12. El 3 es un poquito más probable porque te puede salir 2, 1 en un dado o 1, 2 en el otro dado. O sea, ahí tienes dos posibilidades de 36. Entonces ya nos está dando información adicional. Entonces cuando, por ejemplo, jugamos este juego de los dos dados, ¿no? No sé si han visto a las citas, hay un juego con dos dados, donde ¿no? hay un 7 bien grande en el centro, y en los costados está 2, 3, 4, 5, 6, y aquí está el 8, 9, 10, 11, 12. ¿No ven? Las alacitas normalmente hay un juego que tiene algo de... Es un tablero donde se lanzan dos dados, que tiene un poco esta forma, ¿no? Y uno apuesta, ¿no? Apuesta a números menores, números mayores o el 7, digamos, ¿no? Y el 7 normalmente es cuando sale 7, la casa se lo lleva el dinero, ¿no? No sé si alguna vez han jugado. Ese juego en el fondo tiene este concepto por detrás, digamos, ¿no? Los jugadores vienen y dicen, bueno, yo apuesto por estos valores, ¿no? Yo apuesto por estos valores. O alguien apostará por el 7, pero si sale 7, normalmente la casa gana, digamos, ¿no? ¿Y en qué casos va a ganar la casa? ¿No? En la mayoría de los casos. ¿Por qué? Porque el 7 es el más probable, ¿no? El 7 es el más probable de obtener. Que salgan los números menores, cualquiera de ellos, ¿no? Es un poquito más pequeño, 0,2, 0,6, ¿no? 0,8. Es el juego de dos dados, por ejemplo, ¿no? De mayor y menor a 7. Y esto ya es información, ¿no? Esto ya es información porque nos está revelando, ya, si bien es cierto, nosotros al lanzar dos dados no sabemos lo que va a pasar, por eso es un experimento aleatorio, la probabilidad nos está dando un insumo adicional, nos dice, bueno, está bien, no sabes qué es lo que va a suceder, pero yo te puedo dar un análisis respecto a todas las posibilidades y te puedo decir que cuando tú juegues con dos dados, es muy probable que te salga el 7, porque es el que tiene más probabilidad. Las dos jugadas con menos posibilidad cuando tú juegues es el 2 y el 12, ¿no? Es lo menos probable. Obviamente eventualmente van a salir, ¿no? Pero con menos posibilidad, ¿no? Podríamos pensar esto como una especie de 100 lanzamientos, digamos, ¿no? En 100 lanzamientos se espera que en 3 de ellos salga en 2, en 6 de ellos salga el 3, en 8 de ellos salga el 4, en 11 salga el 5, en 14 veces va a salir el 6, 17 veces va a salir el 7, 14 veces va a salir el 8, 11 veces el 9, 8 veces el 10, 6 veces el 11 y 3 veces el 12, ¿no? Podemos imaginarnos así, si nos cuesta ver esto de la unidad, podemos verlo como en porcentajes, ¿no? Como en porcentajes. El 3% de las veces va a salir 2, el 6% 3, el 17% de las veces va a salir 7. Bueno, podemos ver como porcentajes, ¿no? Ahora, esto es un criterio, digamos, ¿no? Es un criterio supuesto, ¿no? Que en 100 lanzamientos van a salir aproximadamente 17 veces, ¿no? Esto no garantiza que eso suceda, digamos. Lancen 100 veces, el número se va a acercar al 17, no va a ser 17 exacto, pero nos está dando una idea de cómo va a funcionar, ¿no? Esta tablita nos da una idea de cómo va a funcionar el juego finalmente, ¿no? Lo mismo se aplica cuando nosotros observamos otro tipo de variables, ¿ya? Lo mismo se aplica cuando nosotros observamos otro tipo de variables. Y ahí aparecen
algunas características bien interesantes sobre los números, ¿no? Ahí aparecen características bien interesantes sobre los números. A ver, para un poco para ejemplificar eso, vamos a hacer una especie de... Vamos a hacer una especie de juego, ¿no? A ver, de un momentito voy a probar algo acá. Vamos a ver, vamos a probar vamos a hacer un ejercicio. A ver si funciona. Ya, bueno, no va a funcionar tanto acá. Vamos a hacer un ejercicio chiquitito con ustedes. Que es bien interesante en esta parte. A ver, antes del ejercicio, del ejercicio. Esto de probabilidades queda claro que finalmente es un número de casos posibles sobre casos totales. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, lo que tenemos que tener en mente es eso, ¿no? Es finalmente esto de las probabilidades. Ahora, esto de las probabilidades puede complejizarse mucho, ¿no? Puede complejizarse mucho. Yo les podría preguntar, ¿no? ¿Cuál es, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, aquí otra, una un poquito más para pensar, sería ¿cuál es la probabilidad de reprobar, o cuál es la probabilidad de aprobar la materia? ¿Cuál es la probabilidad de aprobar la materia? De estadística 1. ¿Cuál es la probabilidad de aprobar la materia de estadística 1 para cualquier estudiante, ¿no? Para cualquier estudiante al inicio del semestre. ¿Cuál creen que sea la probabilidad de aprobar la materia de un estudiante al inicio del semestre? ¿Qué dicen? ¿Cuál será la probabilidad de aprobar la materia de estadística 1 para cualquier estudiante al inicio del semestre? Pregunta. ¿Y cuál es el criterio para que un estudiante apruebe o no apruebe? Para que el estudiante apruebe como nota mínima tiene que tener 51, ¿no es así? Ya.
Pensaremos en eso, pensaremos en la nota, ¿no? El criterio de aprobar va relacionado a la nota, ¿no? La nota es la que tenemos que analizar, ¿no? Ahorita es eso, digamos, no el interés, no la voluntad, no, es la nota, finalmente es la nota la que define, ¿no ve? De las notas, ¿no? Pensaremos en las notas, ¿no? Como valores enteros, digamos, ¿no? La nota como valores enteros. Puede sacarse 51, 52, 53, ¿no? Cualquiera número 51 superior, aprueba. 51 o menor, reprueba, ¿no? ¿Cuántas posibilidades en términos de notas existen para un estudiante al inicio del semestre? ¿No? ¿Cuánto se podría sacar? ¿No? ¿Cuántas posibilidades existen? Se puede sacar 50, 51, 20, 25, 30, 40. ¿Cuántos son esas posibilidades? 100. ¿Será 100 posibilidades? ¿Qué dicen? ¿Serán 100 posibilidades las que tiene para su nota? Pero para probar serían 49 posibilidades. ¿Qué dicen? ¿Están de acuerdo? ¿O no? Aquí lo que tenemos que imaginarnos son los casos en los que esto es mayor o igual, ¿no? Mayor o igual a 51. Y aquí las notas posibles, ¿no? Notas posibles, notas posibles. Ese es un poco lo que estamos tratando de hacer. ¿Cuántas posibles notas posibles va a tener el estudiante? ¿Serán 100? ¿Seguros que son 100? Si se saca 0, estamos de acuerdo, se puede sacar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hasta el 100. Pero también se puede sacar 0, ¿no ve? 101 posibilidades. 101 posibilidades, ¿no ve? Ujú. 101 posibilidades. De esas 101 posibilidades, ¿con cuántas aprueba? Aquí es imaginarnos que un estudiante se puede sacar 0 o 100, ¿no? 0 o 100. Eso significa que todas las notas posibles que podría obtener el estudiante son estas, ¿no? ¿Con cuántas de estas aprueba? Con todas estas, ¿no ven? Con cualquiera de esas aprueba. ¿Y cuántas son? 50. Sí, ¿no ven? 50. Ujú. 50 posibles notas para aprobar. Entonces, ¿cuál será la probabilidad de que el estudiante apruebe la materia al inicio del semestre? 50 dividido entre 101. Es 0.49, ¿no? 0.495. Es la probabilidad de que un estudiante apruebe la materia al inicio del semestre es de 0.495, ¿no? Si lo quisiéramos matizar de esa forma, ¿no? Entonces las probabilidades se tienen que entender eso, ¿no? Como un estudio de posibilidades finalmente, ¿no? Notas posibles, cuántos de esos sirven para aprobar, ¿no? Y hemos obtenido el resultado. Eso es finalmente lo que tenemos que entender. Ahora, ¿por qué estudiamos las probabilidades? Porque nos van a dar una idea de cómo se comportan, de cómo se comporta
eh, cierto experimento aleatorio, digamos, ¿no? De cómo se comporta cierto experimento aleatorio. Es la importancia de la probabilidad, ¿no? Por eso es importante estudiarla o tenerlas en cuenta, ¿no? En nuestro caso, ¿no? En el caso de la materia, ¿no? Así en estadística social como tal, ¿no? ¿Por qué es importante estudiar las probabilidades? Porque eh, las probabilidades son las que validan, ¿no? Y dan un soporte teórico a algo con lo que los cientistas sociales trabajan harto, que son las muestras. Cuando nosotros trabajamos con muestras, ¿no? Encuestas por muestreo, que la habíamos visto en el anterior capítulo, ¿no? Hemos visto tamaños de muestra, hemos visto diseñar cuestionarios. La pregunta es, ¿pero por qué es válido eso? Y ahí es válido porque las probabilidades han desarrollado la teoría suficiente para validar, digamos, estos procesos a partir de las probabilidades. Y ahí aparece el concepto de las distribuciones muestrales, ¿no? Ahí aparece el concepto de las distribuciones muestrales. E incluso, antes de ir un poco a esto de las distribuciones muestrales, vamos a recordar un poquito de algo que habíamos visto en los diseños estadísticos, este concepto de muestra, ¿ya? Vamos a retomar este concepto de muestra. Por eso déjenme mostrarles un par de cosas. Ya, si pueden ver, tengo ahí una pizarrita. Hacerlo un poquito más grande. Ya. Tenemos ahí una pizarra. ¿Por qué la probabilidad es importante? Porque está muy vinculada a algo con lo que ustedes van a trabajar siempre, ¿no? Van a trabajar casi siempre. Primero, tenemos que recordar que nosotros estamos interesados en una población, ¿no? Nosotros casi siempre estamos interesados en una población. Podemos decir que esta población es la de observación de tamaño n, ¿no? Es nuestra población de estudios. Sea lo que fuera, digamos, ¿no? Personas, niños, empresas, ¿no? Lo que sea, ¿no? Rara vez nosotros estudiamos a toda la población completamente. Rara vez. ¿Por qué? Por un tema de acceso, ¿no? Queremos estudiar las condiciones de vida de las personas del municipio de, no sé, de Aiquile, ¿no? Las personas del municipio de Concepción en Santa Cruz. Es raro llegar a estudiar a todas las personas de ese municipio, ¿no? Es casi imposible, ¿no? Queremos conocer la situación de bienestar de las personas del municipio del Alto. Es bien complicado hacer eso porque tendríamos que investigar a todas las personas del municipio del Alto. Por eso, incluso si vamos más pequeño, queremos conocer las condiciones de vida de los estudiantes de la carrera de trabajo social. Igual, pues, la carrera de trabajo social es bastante grande y es son un montón de estudiantes. No va a ser tan posible hacer eso. Por eso, lo que yo hago es estudiar un subconjunto de la población. A eso yo le he llamado muestra, ¿no ven? Un subconjunto de la población. Que yo le llamo muestra y lo habíamos denotado con n chiquito, el tamaño de la muestra, ¿no? El tamaño de la muestra. En clases, nosotros hemos dicho, cuando hemos visto los diseños estadísticos, hemos dicho que esta muestra va a ser representativa de este universo, ¿no? Esta muestra va a ser representativa de este universo
siempre y cuando yo obtenga esta muestra, ¿no? Cuando yo obtenga esta muestra, esta se haga con un criterio de aleatoriedad, ¿no? Recuerdan, siempre y cuando esto sea aleatorio, siempre y cuando esto sea aleatorio, esto va a ser válido, digamos, esta muestra va a ser representativa, ¿no? Siempre y cuando yo esta muestra no les coja eh, de manera medio forzada, digamos, sino que yo agarre una lista, la selección y todo lo demás, ¿no? Ese es un componente aleatorio. Siempre y cuando yo haga eso, esta muestra va a ser representativa. ¿Y qué significa eso? Que yo voy a poder después usar la muestra para decir algo de la población y este proceso se llama inferencia, ¿no? Este proceso de acá se llama inferencia. El proceso con el cual yo puedo decir algo de la muestra hacia la población. Ese es el principio de inferencia. Ahora, en este escenario, ¿de dónde nace la aleatoriedad? ¿No? ¿De dónde nace o dónde cabe la probabilidad que nosotros acabamos de ver? ¿No? ¿Dónde cabe la probabilidad que nosotros acabamos de ver? Está justamente en este concepto de aleatoriedad, ¿no? Está en ese concepto de aleatoriedad. Cuando nosotros garantizamos que la muestra que obtengamos sea aleatoria, ¿no? Sea aleatoria, en el fondo estamos diciéndole que esta muestra cumpla el principio de ser un experimento aleatorio, ¿no? Porque cuando nosotros obtenemos la muestra, al momento de obtener la muestra, los elementos que van a ser parte de esta muestra, nosotros no lo podemos predecir con anterioridad, ¿no? Yo quiero sacar una muestra de 2 estudiantes del curso ahora. No sé quiénes van a ser. Voy a hacer un sorteo y podría ser cualquiera de ustedes. No sé cuál va a ser la muestra. El principio de experimento aleatorio está involucrado en ese concepto, en esta idea de sacar la muestra. Como es un experimento aleatorio, tiene su propio espacio muestral y tienen sus propias probabilidades en el fondo, ¿no? Voy a pasarme. Está bien, aquí mismo lo voy a rearmar esta idea, ¿no? Esta es la idea de muestreo, ¿no? La idea de muestreo y la idea de la inferencia. ¿Dónde aparece? Perdón. ¿Dónde aparece? ¿Dónde aparece justamente la probabilidad? Vamos a ver acá. ¿Dónde aparece la probabilidad? Un poquito más grande. Ya, ahí. ¿Dónde aparece el principio de probabilidad? Podemos imaginarnos que este se quiere en el curso, ¿no? La población. Cuando yo digo voy a obtener una muestra, ¿no? Del curso, por decir, ¿no? Ahorita están exactamente 40, y sin contarme a mí y sin contar la sesión, hay 43 estudiantes en la sala ahora, ¿no? Hay 43, esa es la población. ¿Qué tal si yo quiero sacar una muestra de tamaño 2? Una muestra de tamaño 2. ¿Cuántas posibilidades creen que exista? Podría salir Daniela con Mónica, Daniela con Anabel, Daniela con Andrea, Daniela con Rosalía, Daniela con Karina, Daniela con Liliana, digamos, podría ser Mónica con Anabel, Mónica con Andrea, Mónica con Rosalía, Karen con Ariana, ¿no? Patricia con Karina, Patricia con Rosalía. Hay un montón de posibilidades, si se dan cuenta, ¿no? Hay muchas posibilidades que podrían salir como una muestra. Por ejemplo,
puede salir una muestra así, pueden salir muchas muestras posibles, ¿no? O sea, este hecho de aleatoriedad me está diciendo en el fondo que podrían haber múltiples muestras, ¿no? Múltiples muestras posibles, ¿no? Aquí voy a poner. Pueden haber muchas muestras más, ¿no? Pueden haber muchas muestras más. Hasta que esto se complete finalmente. ¿Cuántas muestras? No vamos a especificar el número ahora, pero solo sabemos que son muchas, ¿no? Imagínense todas las combinaciones que puedan haber. Todas las combinaciones que puedan haber. Ahí está el principio de probabilidad en el fondo, ¿no? Los experimentos aleatorios están en que yo no puedo determinar cuáles serán los elementos que van a estar en la muestra. Finalmente son muchos, es una colección de varios resultados posibles, en este caso una colección de varias muestras probables. Cada una de estas muestras va a ser posible cuando nosotros hagamos el principio de selección, ¿no? Cualquiera de estas va a salir. Y a partir de cualquiera de ellas, yo voy a poder después, siempre y cuando estas hayan sido aleatorias, voy a poder volver hacia la población con el principio de inferencia, ¿no? Entonces, en esta idea yo hago la idea de muestreo, ¿no? Muestreo. Y aquí hago la idea de inferencia, ¿no? Aquí hago la idea de inferencia. Solo que ahora tenemos que entender que una cosa es el mapa, digamos, formal que nosotros vemos, ¿no? Una sola muestra se vuelve. En el fondo, ¿no? Estadísticamente está sucediendo algo un poquito más complicado. Hay muchas muestras posibles. Solamente trabajamos nosotros en el fondo con una. Yo puedo hacer el criterio cualquiera y sale, digamos, ¿no? Hago una selección, meto sus nombres en un bolillo y sale por decir, salen salen dos participantes del curso. Y por decir, no sé, sale Jocelyn y sale, no sé, Lidia Sanga y Jocelyn Coaquira, digamos, ¿no? Perdón, Jocelyn Limachi y Lidia Sanga, digamos. Sale justo esa muestra, digamos, ¿no? De todas las que podrían salir, sale esta, digamos, ¿no? Que es la de Jocelyn Coaquira y Lidia Sanga, digamos, ¿no? Y Lidia Sanga. Era una de todas las posibles muestras que podrían haber salido, ¿no? De una de todas las posibles muestras. Y a partir de esta suelta, a partir de esta única muestra, se hace el proceso de inferencia. Y ahí aparece justamente la pregunta, o sea, ¿cómo yo puedo decir que lo que me digan, digamos, si yo les hago una pregunta sobre el curso o les hago un cuestionario, la estadística me dice que como ha sido una muestra aleatoria, estas dos personas representan a todo este conjunto de muestras posibles. Y eso me valida poder hacer el proceso de inferencia. No, la estadística dice eso. La pregunta es ¿por qué? ¿No? La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué puedo confiar en esta única muestra respecto a todas las posibles muestras? ¿No? Ese es un poco lo que nosotros estamos tratando de construir ahora, ¿no? Con esta idea de la probabilidad. Entonces, todo lo que hemos visto de probabilidad, por eso no entramos a más detalle, que podría tener más detalle. Lo que me interesaba es que entiendan qué es probabilidad, ¿no? Un posible resultado, una medida de casos posibles sobre casos totales, ¿no? En esta misma idea de muestras posibles, yo podría preguntar, digamos, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que Rosalía Cuno pertenezca a la muestra? De 2. Entonces tendríamos que armar todas las muestras posibles y ver en cuántas de esas Rosalía es parte de la muestra, ¿no? Y ahí tendríamos la probabilidad de que Rosalina sea parte de la muestra, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que Lidia sea parte de la muestra? Lo mismo, tendríamos que ver todas las muestras posibles y mirar en cuántas de ellas está Lidia, digamos, ¿no? Y eso ya sabemos hacer de alguna manera, ¿no?
Pero ahí lo que teníamos que, lo que es importante entender es esa idea de casos posibles sobre casos totales. Y lo que vamos a aprender ya el jueves, me imagino, es por qué nosotros le validamos esta idea de una muestra va a representar a todos siempre y cuando esta muestra sea aleatoria, ¿no? Siempre y cuando esta muestra sea aleatoria, esto va a ser posible. Y ahí entra la idea de las distribuciones muestrales, ¿no? Que las distribuciones muestrales no es nada más que estudiar todas estas muestras de forma teórica para ver su comportamiento, ¿no? Es lo que nos dicen las distribuciones de muestrales. Estudiar todas las muestras posibles. Que era como en el caso que nosotros hemos visto, estudiar todos los resultados posibles y estudiar su comportamiento en términos de probabilidades. Ahora nosotros vamos a pasarnos a estudiar todas las muestras posibles y indagar sus comportamientos, ¿no? Estamos yendo a ese lado. Entonces, con eso terminamos la clase de hoy. No sé si tiene alguien alguna consulta, comentario. Ya, entonces vamos a terminar acá y nos vemos el día jueves, ya completando esta parte. Nos vemos, chao a todos, a todas, chao, chao. Luego, licenciado. Hasta luego.